Sí, este es. Vale. Bueno, pues buenas tardes. ¿Está encendido? Sí, eso es solo para el streaming, no para la sala. Ah, vale. Vale, fenomenal. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, además en esta hora que acabamos de comer, estamos haciendo digestión. Y nada, básicamente lo que vengo a contaros es a contar la perspectiva de la educación que llevaron a cabo las mujeres nobles desde la Junta de Damas de Madrid y concretamente con la fundación de la Escuela de Enseñanza Mutua desde 1819 hasta 1833. A ver, aquí, vale. Vale, el primer punto. ¿Por qué los nobles se dedican a la educación? Pues por dos motivos. El primero, en el siglo XIX comenzaba a haber un vacío en este ámbito porque la Iglesia, que era el agente educativo tradicional, había visto mermados sus medios desde 1790 a base del aumento de impuestos y de las enajenaciones de sus propiedades, y pues básicamente había que llenarlo por ahí, y luego por la progresiva pérdida de influencia. Desde 1750 comienza a publicarse una cantidad una literatura crítica con la nobleza ociosa, ¿no? Que no se dedicara al bien público. Y pues eso impulsó a los nobles a salir de sus haciendas y a hacer pues negocios en la industria y también en el ámbito benéfico, ¿no? Y en el ámbito benéfico tanto asistencial como educativo. Y luego también porque hemos dicho que estamos en fecha de 1819, es la vuelta de Fernando VII, que fue rey por aclamación popular. Evidentemente hubo nobles que también le ayudaron a llegar al trono, pero él no consideró al título personal que los nobles hubieran favorecido mucho su entrada al trono, de manera que no se apoyó tanto en ellos, ¿no? Pero es verdad que el compromiso con la educación era más propio de las mujeres nobles, ¿no? Era un compromiso específico porque era la actividad pública a la que se podía dedicar, ¿no? La mujer. Entonces, porque siendo considerado la maternidad como el mayor acto de grandeza para una mujer, ¿no? Por la ideología ilustrada y luego la liberal, que también era la causa de cualidades morales necesarias para el ejercicio de la educación, pues la beneficencia en general se encomendó a las mujeres, ¿no? Y era lo que se llama ahí, que os he puesto en el guión, ejercicio de una maternidad social, ¿no? Era como extender esta maternidad más allá de los vástagos de la propia sangre. Entonces, os he puesto en esta imagen a Tomasa Palafox y Portocarrero, que es la presidenta de la Junta de Damas de Honor y Mérito, la sección de mujeres de la Sociedad Económica de Amigos del País, marquesa de Villafranca y duquesa de Medina Sidonia, que era hija a su vez de la sexta condesa de Montijo, que era conocida por las tertulias que organizaba en sus casas, con literatos, con políticos y con pintores. Y bueno, con este ambiente cultural creció la marquesa y ella pues decidió seguir la estela de su madre, participando a su vez en sociedades filantrópicas como durante la Guerra de Independencia, la Junta de Damas de Fernando VII, que ayudó al avituallamiento de los ejércitos fernandinos. Entonces, ¿a qué se dedicaba concretamente la Junta de Damas? Pues hasta 1819 tenía la Inclusa y el Colegio de la Paz. Esto pues eran unos establecimientos en los que los niños expósitos, los niños abandonados, o de matrimonios ilegítimos o de matrimonios pobres que no podían mantenerlo, pues los dejaban en la Inclusa y luego cuando ya sobrevivían, pues pasaban al Colegio de la Paz a ser educados, ¿no? Pues ahora se quieren lanzar a una nueva empresa educativa que es la Escuela de Enseñanza Mutua para lograr la formación de maestras, ¿vale? Ahora vamos a entrar en qué es la enseñanza mutua, ¿vale? Y así lo entendemos. Entonces, el método lancasteriano o de enseñanza mutua tiene como objetivo, se organiza en el aula por clases según el mismo grado de instrucción, pero están todos dentro de una misma sala. Entonces, cada clase está
está tutorizada por el niño más aventajado, ¿vale? Y este niño más aventajado tiene que mantenerse al día estudiando más, se le dan los más materiales para estudiar que al resto, para que pueda seguir enseñando a los demás. Pero en el momento en que uno de esa clase empieza a destacar más, ese niño aventajado pues se puede ver degradado, o en el caso de que el profesor ya sepa de más, se pasa a la siguiente clase, ¿no? Entonces era una manera de que, o sea, al final los niños se involucran mucho más en la enseñanza porque ven que pueden ir ascendiendo o degradándose, ¿no? Entonces, también pues tienen un sistema de premios mensual y esto era novedoso, se prohibieron los castigos corporales, ¿no? Los castigos que se hacían ahora eran los castigos que ellos llaman de inacción vergonzosa, es decir, estar de pie detrás del maestro y sin hacer nada, ¿no? Y bueno, pues este método vino por la difusión de Reino Unido y luego de Francia. En Reino Unido, entonces, por parte de Reino Unido es cuando ya vino a España, ¿no? ¿Por qué? Porque los ingleses ayudaron en el bando fernandino y entonces pues desde España se empezó a tener un interés por la cultura inglesa, ¿no? Ello unido al decreto de 1816 en el que Fernando VII animaba a la creación de escuela de primeras letras, pues produjo pues que esta masiva creación de escuelas. Necesitamos profesores, pues necesitamos un método que nos dé profesores, ¿no? Y entonces pues la Sociedad Económica Matritense se encarga de buscar ese nuevo método, ¿no? De este estudio, la escuela matritense forma la Junta Protectora de Enseñanza Mutua, que está conformada por el Duque del Infantado, el Duque de Híjar, el Marqués de Cerralbo, el Duque de Montemar, el Marqués de Santa Cruz y luego ya el Duque de Villahermosa. O sea, ¿por qué cito a todos estos nobles? Porque estos mismos nobles de la Junta Protectora, que también están en la Sociedad Económica, también están en la Junta de Grandes, que luego va a ser el germen de la Diputación de la Grandeza de España, ¿no? O sea, que se ve que los nobles procuraron tener una presencia pública en distintas entidades para pues volver a participar en la política entonces. Perdón, que me emociono y luego no se frena. Mandaron a Juan Kearny, que Juan Kearny era un teniente coronel que ya había mostrado interés por cuestiones pedagógicas para crear una escuela central militar y que pues había participado en los cursillos de Pestalozzi, que era la anterior tendencia educativa que se llevaba antes, ¿no? de la escuela, o sea, de la enseñanza mutua. Entonces Juan Kearny fue a Londres, allí aprendió el método y luego lo trajo aquí y los varones de la Matritense hicieron la primera escuela, ¿vale? Que enseguida, a los 5 meses, hicieron informes en el que efectivamente los niños ya habían aprendido a leer, a escribir, las primeras reglas de aritmética y doctrina cristiana. Y bueno, remarcando además que tenía que ser cristiana católica porque si todo lo que viene de Reino Unido pues parecía ser que tenía que ser anglicano y aquí en España no se quería nada de eso. Entonces se remarcaba mucho lo del catolicismo, ¿no? Y le llegaba ya el turno a las mujeres, ¿no? La Junta de Damas, ¿por qué se tenían ese especial compromiso con la educación? No solamente por ser mujeres nobles, que también, sino también por el segundo artículo del título 1 de sus estatutos, que ahí viene el entrecomillado, ¿no? Que dice: establecer y erradicar la buena educación, mejorar las costumbres con su ejemplo y luces, introducir el amor al trabajo y fomentar la industria, ¿no? Estos eran sus objetivos y eso lo tenían que hacer desde la educación. Entonces, ¿cuáles eran los proyectos que estaban llevando a cabo a fecha de 1818? Pues esos 3, ¿no? La Escuela de Educación, la Escuela de Flores y la Escuela Gratuita de Primeras Letras. Entonces, la Escuela de Educación y la Escuela de Flores se refieren más bien a reinstalaciones. ¿Por qué? Porque antes de la Guerra de Independencia, 1808, las damas tenían lo que se llaman las escuelas patrióticas, y tenían la de San Martín, la de San Sebastián, la de Flores, la de Educación, bueno, varias, ¿vale? Tenían muchas. Entonces, querían comenzar a reinstalarlas, pero se ve que, tuvieron ahí diferentes, porque los edificios de las escuelas se fueron ocupando tras la guerra por distintas personas y no fructificaron, y el que fructificó fue el de Primeras Letras, ¿no? Este de Primeras Letras al principio no iba a ser bajo el método de enseñanza mutua, pero luego sí que cambiaron el plan, que se pasó al rey Fernando VII, gracias a la marquesa de Villafranca, porque la marquesa de Villafranca era la más entusiasta con esto,
porque mantenía cartas con la British Foreign Society, que son los que se dedicaban a difundir el método, y había mandado ya a sus hijos a la escuela de niños, de manera que era la que más estaba involucrada. Entonces, ¿cómo abren, no? Pues aparte de plantearles el plan al rey, pues ya solamente quedaba la aprobación. Entonces llega por Real Orden de 30 de junio de 1819, en el que primero se le asignan 16.000 reales anuales, ¿vale? Estos iban a proceder del sistema de aduanas y de Madrid. Y después iba dirigido a hijas de empleados en la carrera de militar y de Hacienda. O sea, en esencia es eso, ¿vale? de militares de Hacienda. Entonces, con esta Real Orden no se especificaba que fuera con el método de enseñanza mutua. Entonces la marquesa de Villafranca volvió a ponerse en contacto con el rey, y entonces a fecha de 18 de julio de 1819 es cuando ya el rey aprueba que sea por el método de enseñanza mutua. Entonces, la curadora pasaría a ser la marquesa de Villafranca, lo cual no suele ser normal porque la presidenta normalmente no se suele encargar de la curaduría de las escuelas más concretamente, pero como era la que más sabía, pues ahí está. El director sería Juan Kearney, que en realidad iba a estar de director temporalmente, porque la idea era enseñar a una mujer el método y que ya lo enseñara, porque en esta época la educación pues era diferenciada y siempre se había entendido así y no se pretendía cambiar, ¿no? Luego también, como maestra, se convocó se convocó por el Diario de Madrid, ¿no? El periódico, la oferta de trabajos, y se demandaba una maestra que supiera leer, escribir y además las labores propias de una señorita, ¿no? Entonces, pues ya a fecha de 16 de febrero de 1820 se convocan esos exámenes públicos para las profesoras y se elige a Manuela Fuentes. Luego, ¿cuál sería el lugar de la nueva escuela? Pues de momento no tenían nada. Y entonces pues lo que decidieron fue coger la antigua iglesia de la Inclusa. Habían hecho ya una reforma en la que tenían una iglesia más grande. Dijeron, bueno, pues vamos a coger la antigua y vamos a reformarla un poquito hasta que encontremos un lugar más apropiado, ¿no? Entonces, en España en 1820, desde el 1 de enero de 1820 se produce el golpe liberal de Rafael Riego en Cabezas de San Juan, Sevilla, y progresivamente pues se van levantando diferentes plazas en España hasta que el 6 de marzo el rey Fernando VII pues ya asume la Constitución de 1812, ¿no? De manera que ya pasamos de un absolutismo pues a un liberalismo que es muy definido, categórico, muy franco, o sea, no van completamente a las claras, no como luego en otros periodos liberales que ya están un poco más desgastados. Aquí el liberalismo viene con toda su fuerza, ¿no? Digamos. Entonces, las damas, lo primero que muestran es optimismo, ¿no? ¿Por qué? Porque los liberales hicieron gala del método de enseñanza mutua, diciendo que publicando obras didácticas de cómo se tenía que aplicar en el aula, estableciendo la escuela de enseñanza mutua para los militares, y luego también publicando en los periódicos noticias de cómo otros países de Europa estaban progresando en este método, ¿no?, de educación. Entonces, pues claro, ellas dijeron, genial, vamos a por todas con esto, y se pusieron en contacto con el primer ministro de la Gobernación, porque luego hay varios ministros de la Gobernación en este periodo de 3 años, que es Agustín de Argüelles, que bueno, luego sale mucho más en la historia de España, pero bueno. Agustín de Argüelles lo primero que hace es extender el método para todas las clases del Estado, es decir, no solamente ya para los empleados en el ejército, o sea, para hijas de empleados del ejército y Hacienda. Y luego también dice, efectivamente, la asignación de 16.000 reales os llegará, pero este año no, el siguiente, 1821, y voy a hablar con el duque de Villahermosa, que era el presidente de la Junta Protectora de Enseñanza Mutua, para buscar un edificio acorde con lo que se necesita, ¿no? Porque el edificio, porque habíamos dicho que todos estaban en una misma aula, aunque luego estuviera cada uno en un rincón con su nivel, ¿vale? Entonces tenía que tener un espacio muy grande.
Vale, entonces, ¿cómo va la escuela? Esto aquí igual es demasiado dato, pero bueno. Primero, el número de alumnas a fecha de 29 de junio de 1820 es de 30, en diciembre ya tienen 164 alumnas y ya en agosto de 1821 se hace un poco más lento el crecimiento, pero bueno, se queda en 169. Y luego, en cuanto a resultados académicos, los que se registran en el año 21 y en el año 22, pues es que salen normalmente 44 niñas educadas. Eso, la verdad es que la expresión es tal cual de ellos, o sea, que salen 44 niñas educadas. Y ya en 1822 había algunas que estaban preparadas para ser maestras, ¿vale? Entonces, estos resultados que produjeron pues gran contento en las damas por la rapidez con la que aprendían, quisieron que el Colegio de la Paz también empezara a usar el método de enseñanza mutua, no solamente la escuela, es la nueva escuela, ¿no? Pero bueno, ¿con qué nos topamos? Con la eterna falta de fondos, ¿no? En la Junta de Damas es siempre, bueno, no sé, supongo que, y también en la Matritense, en todas sus escuelas, es la falta de fondos, ¿no? De hecho, la falta de fondos fue tan acuciante que fijaros que desde junio de 1820, o sea, llevamos marzo, abril, mayo, junio, o sea, 4 meses del régimen liberal, el Juan Kearny dimite, ¿vale? La marquesa de Villafranca habla con él, evita su marcha, pero Juan Kearny estaba muy decidido a irse porque también el gobierno, no el Ministerio de la Gobernación, sino el Ministerio de Guerra, le había ofrecido otro puesto de trabajo como director de una escuela de enseñanza mutua, pero para el ejército. Entonces, claro, ahí parecía que le iba a cobrar más probablemente, pero bueno, da igual, la marquesa le consiguió convencer, ¿no? Luego, otro susto fue que el 1 de enero de 1820 se suprime el sistema de aduanas, que es de donde venían los fondos asignados para la escuela. Entonces, claro, las damas a fecha de 4 de junio ya le mandaron un oficio al ministro de la Gobernación de entonces y dicen vamos a cerrar la escuela porque es que esto no va a ningún lado, ¿no? La respuesta del ministro de la Gobernación es: el rey sabe de su celo y de su ilustrado patriotismo, por favor, saben que tiene mucha capacidad para hacerse con nuevos fondos, así que no dejen de la escuela, ¿no? El caso es que, bueno, las damas mantuvieron la escuela y la mantendrán hasta el siglo XX, o sea, esta escuela luego perdura mucho, ¿no? Entonces, lo que sí que no pudieron evitar fue la dimisión de la maestra, que fue Manuela Fuentes, y entonces, al dimitir en 1822, que se me ha olvidado poner la fecha, pues como vemos aquí, ¿no? En 1822 salieron 4 para maestras, pues una de ellas pasó a ser la nueva maestra, que tenía 14 años, se llama Ramona Aparicio, y estuvo hasta 1881 siendo la directora de la escuela, o sea, desde 1822 al 81, ¿vale? Entonces, para que las damas no dejaran su tarea, ¿no?, en la escuela, pues se ve que en la prensa y las cartas internas del archivo de la sociedad matritense era todo de vamos a publicar elogios para la marquesa, que no se desanime, ¿no? Y efectivamente se publican, ¿no? Eso sí, la sociedad se plantea premiarla, pero finalmente no lo hace, ¿no? ¿Por qué puede pasar esto? Pues también se observa en el archivo que se mandaron cartas firmadas por el infante Francisco de Paula animando a los socios a ir a las reuniones semanales, porque la misma sociedad estaba, digamos, con poca afluencia de socios, ¿no? Es evidente porque en el trienio liberal, pues unos se entraron en el nuevo gobierno por afinidad política y otros tuvieron que salir directamente de España, ¿no? Entonces, pues la sociedad matritense, que siempre había tenido de todo, pues unos se quedaron y los que se quedaron, pues por lo visto no eran suficientes para mantener toda la actividad, ¿no? Y luego, entonces, claro, ¿cómo se mantuvo, la escuela? A base de la venta de las labores de las alumnas, o sea, la costura, sobre todo hacían almohadas y juegos de sábanas, ¿no? Pues estas cosas es lo que hizo que mantuviesen la escuela, ¿no? Entonces, más allá de la escuela,
o sea, por los buenos resultados, lo que querían era hacer una escuela normal central de enseñanza mutua que llevara todo, o sea, que llevara este método a toda España, ¿vale? Entonces, se formó una comisión de socias para que se introdujera en la Junta Protectora de Enseñanza Mutua, conjunto con los nobles que ya antes hemos dicho. Bueno, concretamente la marquesa de Cerralbo, que era esposa de uno de los que estaban en la Junta, así que bueno, pues todo quedaba en casa al final. La misma marquesa de Villafranca, la marquesa de Canellejas y Margarita Elisa Norigat Hurtado de Mendoza, que por los nombres de pila, Margarita Elisa, bueno, se deduce que o sea, era de origen suizo, su padre era suizo y su madre era irlandesa, o sea, quiero decir que también estaba puesta en las novedades en Europa, ¿no? Y entonces, junto con los varones de la Junta Protectora, organizan un plan que tiene esos 3 puntos. Primero, el edificio, tiene que tener espacios, quieren hacer un edificio común, pero con espacios diferenciados, que tenga mucha luz, una fuente. Es curioso, es que se remarca mucho la higiene, en todo lo de la enseñanza mutua. Tienen que aprender no solamente los contenidos de cada asignatura, sino que ellos sean muy aseados, ¿no? Entonces, bueno, pues la fuente era vital, tenía que estar en el centro de la villa, y aunque donde no haya mucho ruido de campanas, que bueno, en esa época, pues la verdad es que no sé dónde no iba a haber ruido de campanas, pero bueno, lo iban a intentar, ¿no? El presupuesto sería 16.000 reales para niños e igual cantidad para las niñas, o sea que esto es 34.000 reales, bueno, perdón, 32.000, perdonad, que soy de letras, y luego también iban a impulsar, ¿cómo iban a impulsar en otras provincias esto? Pues pidiendo un informe cada 6 meses al resto de escuelas que se formaran en distintas provincias, que ya se habían creado en Cádiz, en Valencia, y distribuyendo los dineros que llegasen del ministerio, ¿no? Entonces, ¿cómo responde el gobierno? Pues dicen, vale, os asignamos el convento de capuchinos de la Paciencia, bueno, que se había expropiado. Y entonces, ¿cuál fue el problema? Pues que mientras el Ministerio de la Gobernación decía, os lo damos a vosotros, el Ministerio de Guerra se lo asignó al cuerpo militar. Y mientras tanto, pues no sé, la verdad es que la Junta Municipal de Beneficencia no sé a quién dependía del Ministerio de la Gobernación. Así que no sé quién se lo quedó, o sea, no sé cómo fue eso, pero bueno. El caso es que al final llegó un nuevo gobierno, entonces pues eso se frenó, ¿vale? Entonces, básicamente el reinado de Fernando VII a la vuelta tras el trienio pues fue de volver a lo anterior e incluso ser un poquito más estricto, ¿no? Entonces, el método de enseñanza mutua se iba a acabar, aunque ya lo hubiera aprobado antes del trienio, pues dijo, no quiero tener nada que ver con lo que hayan promovido, ¿no? Entonces, ¿qué le pasó a la escuela? Pasó a ser inspeccionada, de manera que las aspirantes volverían a ser hijas de empleados en Hacienda y Cuerpo Militar. Juan Kearney fue depuesto, alegando pues eso, que era poco decoroso que estuviera en una escuela de niñas, y luego se nombra una nueva presidenta y, por tanto, una nueva curadora de la escuela, que sería la condesa de Ofalia, ¿no? Seguirían con el mismo problema, que de falta de fondos. La curadora nueva sería Margarita Elisa Norigat, que llegó a pagar de su propio bolsillo los sueldos, porque se ve que bueno, pues no llegaban, o sea, no se asignó nunca nada, ¿no? Y luego tenemos un escaso número de socias en las reuniones de la Junta. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nadie daba suscripciones, ¿no? Al final a la Junta, entonces ni siquiera se podía mantener por las suscripciones de las socias, ¿no? Entonces, luego ya en cuanto a resultados de la escuela, pues vemos que solamente he encontrado datos de 1828 y 1830 y que son de 156 y 134, o sea que sí que se vio una reducción. O sea, también la extensión de las aspirantes pues se redujo, porque ya solamente eran de Hacienda y del Cuerpo Militar, pero bueno. Luego, en cuanto a las niñas que salieron educadas, no se especifica cuántas fueron maestras, pero bueno, fueron de 27, 28 a 48 ya en 1830, ¿no? Y luego propusieron separar el edificio de la Inclusa mediante obra, que finalmente sí que se hace, y luego el plan educativo por el que el Colegio de la Paz también tendría el método de enseñanza mutua,
pues se pasó al rey, pero realmente nunca llegó a ser aprobado. Entonces, pues no sé si ya eso lo harán con Isabel II o qué. Entonces ya como conclusiones, pues simplemente resumir, ¿no? El compromiso educativo de los nobles era en esta época muy destacado por esa ansia de búsqueda de un espacio en lo público, luego que la Junta de Damas ejercía una maternidad social y concretamente la significación de esta escuela fueron por 3 puntos, porque servía para capacitar maestras, es decir, para extender la educación de las mujeres, tenía una proyección nacional porque querían llevar todas las escuelas de niñas de España, y luego que fue la primera escuela en la que se enseñó aritmética a las niñas. Bueno, las primeras reglas de aritmética, porque era enseñanza primaria, ¿vale? Y luego el entusiasmo que mostraron por los contactos con la British Foreign Society y la variedad de proyectos educativos que llevaron a cabo. Y luego, pues simplemente señalar que el gobierno pues tuvo un tímido reconocimiento porque sí que le alababa, pero no le daba fondos necesarios. Y ya estaría. No sé si tenéis preguntas, aquí estoy. Sí. 2 preguntas. Vale. La primera es si me puedes decir las fuentes vale. que he utilizado para documentar esta ponencia, que me ha gustado muchísimo. Vale. Y la segunda pregunta es, esto sería un proyecto, digamos que entre el proyecto de Jovellanos y el proyecto de Duque de Rivas, como modelo educativo para mujeres, porque ya con Jovellanos se habló de esto y ya el Duque de Rivas planteó una reforma educativa mucho mayor. Sí. Efectivamente, las damas beben de Jovellanos. De momento, yo el Duque de Rivas, pero sí, o sea, es verdad que tendría que ser algo justo entre medias. Sí, no se me había ocurrido plantearlo así. Pero sí que es verdad que se basan en Jovellanos, porque Jovellanos lo que decía era que la mujer tenía que ser educada sobre todo para evitar la ociosidad y evitar que cayeran luego pues en malas costumbres, ¿no? Como decía él. Y ellas, pues justo las tertulias que organizaban, estaba Jovellanos ahí presente, o sea que sí. Y luego el archivo. La Junta de Damas... el archivo de la Junta de Damas tiene las actas de las reuniones hasta 1812. Después de 1812 no hay nada. Entonces, esto está todo muy disperso. Entonces, he consultado el archivo ducal de Medina Sidonia, porque la marquesa de Villafranca era duquesa de Medina Sidonia, entonces tiene copia de todas las cartas que tienen que ver con esto. La sociedad matritense también, pero que solamente tiene, pues eso, comunicaciones que se mandaban, no tanto como todo lo que pensaban ellas. Luego, memorias ellas escribían una memoria de cada año, ¿no? Entonces, estas memorias están o bien publicadas en prensa, que eso se ve en la Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional, o alguna encontrada en el archivo de la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid. Y bueno, y luego ya sobre quiénes son ellas en el archivo histórico de la nobleza y todo esto. Nada. Esto lo dejo así.